Tercer bloque de programa. El pasado 29 de agosto se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución. Por eso, cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado. Y Alberdi escribió, además de las bases, libro previo a la Constitución, un libro posterior que se tituló Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Es decir, hay un esquema económico compatible con la Constitución. Y para recordar algunas de las ideas de Alberdi, por suerte aquí en la región tenemos a un alberdiólogo, es el licenciado Pablo Benítez Jacot, presidente de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias, Daniel, por la invitación. Muy bien, acá estamos. Pablo. ¿Qué tal? De nuevo acá. De nuevo acá, está abonado el hombre. Pablo, recordemos algunas de las ideas de Alberdi. Siempre comentamos que es el gran olvidado, ¿no? Sí. En la historia económica argentina, a pesar de ser el padre de nuestra Constitución, que tiene un fundamento filosófico liberal, ¿no? La Constitución. Sí, es cierto. A Alberdi se lo ha olvidado y tapado, por decirlo de alguna forma, porque directamente no se lo nombra. Uno no lo encuentra en las currículas ni siquiera del secundario, universitario mucho menos, muy brevemente citado por alguna frase interesantísima, sí, pero es de amplia, que se tiene que explicar mucho más. Y Alberdi, como vos decís, es el ideólogo de la Constitución argentina, escribió Bases, que es el libro más conocido, el sistema rentístico posteriormente, pero una cantidad de obras donde analiza, como vos decís, el rol de la moneda, el sistema rentístico, de la banca, el rol de las empresas del Estado, inclusive la necesidad de anclarnos al mundo por nuestras conductas permanentemente bélicas o inestables para dar garantía a las inversiones. Encontramos un montón de situaciones que le escribe Alberdi que son netamente actuales. Exactamente. No ha cambiado nada. El orden social de la libertad. Todas las libertades civil, política y económica no se fraccionan, son una. Claro. Él dice, si quitamos una de ellas, perece el resto. O sea, es imposible porque mucha gente dice, bueno, la libertad política de votar la tenés, pero te restrinjo el resto de tus otras libertades, como si eso fuera algo posible. Y él, como decía Alberdi, es siempre la económica la más expuesta a este tipo de arbitrariedades por parte del legislador. Claro, a los atropellos de la ley. A los atropellos de la ley. Claro. Como decía un pensador muy interesante de Argentina, Venegas Litz, decía, libertad política es el continente, el contenido son el resto de las libertades económicas, políticas, civiles. Por eso no puedes fraccionarlas. Claro. Porque el contenido te dan estas. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué planteaba Alberdi en relación a la importancia de la propiedad privada? La propiedad privada en Alberdi es, digamos, uno de los elementos más interesantes en su descripción, porque la liga algo que nos toca muy de cerca y que describieron ustedes muy bien, que es el tema de qué es riqueza o recurso natural. Entonces, Alberdi, cuando empieza a escribir la riqueza, en un momento nos dice, riqueza, bueno, dice, el hombre a través de sus facultades toma los elementos de producción, tierra, trabajo, capital, y crea lo necesario para su supervivencia, su conservación o en su ensanchamiento en el mundo. O sea, por sus destinos que él crea que deba ocupar, ¿no? Luego vos tenés esa producción, dice, y la discusión a que concurren todos a ver cómo se distribuye la misma. Alberdi empieza ahí a marcar cómo se debe distribuir la misma, porque tiene que ver con la propiedad, de quién la detenta, claro, qué te va a quedar y qué vas a ceder al conjunto social. Entonces Alberdi dice, bueno, es importante que se le reconozca el valor, lo que ha contribuido cada ser humano, porque si no decae su accionar y termina desapareciendo. Dice, le hace una crítica al socialismo, dice, el socialismo con la excusa de organización del trabajo, la ha negado, la quiere amaniatar. Ninguna de sus justificaciones se relacionan con nuestro artículo 14, que la libertad de trabajo, de ejercer industria y de tu propiedad. Y los tiranos hipócritas que, dice, la han reconocido, pero a través de sofismos o artilugios siempre la han querido también maniatar. Sí. Es decir, debe ser respaldada por la ley y en los hechos, en la práctica también, que la persona detente su propiedad. Sí, Alberdi era un gran crítico del socialismo. Ahora, en la medida en que no se respete el derecho de propiedad, quitas los incentivos, ¿no? Porque si vos producís y alguien se lleva buena parte del fruto de tu trabajo... Sí, bueno, por eso Alberdi ponía también un foco muy especial en la función del Estado, ¿no? Porque en la función del Estado, cómo se financiaban esas funciones. Claro. Porque él lo que decía básicamente es lo siguiente: las funciones del Estado son garantizar los derechos que se garantizan en la Constitución. Claro. Por encima de esas funciones estaría incumpliendo con la Constitución. Entonces, ahí enmarca o le pone un marco a cuáles deberían ser los recursos
necesarios para que se financie el gobierno. O sea, lo que está diciendo es, si usted tiene que recaudar dinero a través de los impuestos, solo lo tiene que hacer para A, B y C. Si usted quiere hacer D, H y J, estaría incumpliendo con lo que la Constitución dice. Y además necesita más recursos, con lo cual le saca más Además, plata. Tenía muy claro, a ver, el especialista es Pablo y no le quiero robar espacio, pero si yo tuviera que definir Alberdi o por qué lo tenemos que reconocer, es porque es un gran arquitecto. Es decir, el arquitecto piensa la casa desde un todo, es decir, él lo ve todo como un mecanismo. Es decir, él dice que la Constitución argentina es un sistema completo de política económica. Es decir, y él claramente menciona, si vos incumplís con parte de la Constitución, es como le estás sacando el basamento a la casa y se te viene abajo. Claro. Es decir, de nuevo, lo importante es que él entienda la Constitución como un sistema, ¿sí? Entonces, si vos empezás a toquetear el sistema, y él lo dice a través de las leyes y reglamentaciones, en contra de la Constitución, el mecanismo comienza a trabarse. Claro. Pablo, en relación al tema moneda y emisión, ¿qué planteaba Alberdi? En relación a que la inflación es el principal problema que tiene la economía argentina actualmente. El pensamiento alberdiano, él hace hincapié en lo que es la moneda, por qué tiene valor, y el problema de la banca. Él estudia el caso de la provincia de Buenos Aires y dice, comparada con la Confederación, dice, la Confederación tiene una ventaja, dice, no tiene ese terrible, y como que dice la Confederación, no sabe aún de esa ventaja, que es que no tiene ese terrible medio de arruinar la industria, la hacienda, la propiedad, la vida de las personas, que es a través de la emisión de papel moneda inconvertible, que no vale nada, no obliga a reembolso alguno. Dice que nuestros pesos, nuestro papel, dice, tiene el respaldo de contribuciones de un orden tan incierto, dice que no nos alcanza ni para pagar los intereses de la deuda, y la tendencia irresponsable del gobierno es aumentar este despilfarro, del que luego no alcanzarían las rentas del mundo para hacernos cargo de esta deuda. Claro, estaba viendo que la emisión de moneda en forma desproporcionada genera inflación y, digamos, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo. Claro, dice, la moneda vale por la cantidad de cambios que se realizan dentro de la sociedad. Recuerda la necesidad de cambios existentes, la cantidad de moneda que debe existir. Entonces uno entiende que si vos la necesidad de moneda, o la cantidad de moneda, perdón, es de acuerdo a las necesidades del gobierno, sucede lo que decía Alberdi. Dice, a través del gobierno, esta emisión de un préstito forzoso, arruinás el comercio, la vida. Claro. Dice, creás las peores de las deudas, que es la deuda pública, porque esta deuda, lo que sucede en la Argentina, que Pablo ha explicado muchas veces, tenés una cantidad de deuda intraestado, que y como decía Alberdi, no obliga a nada, no tiene hipoteca, no tiene intereses, no obligan a nada directamente porque no hay obligación. Internamente se la desconoce. Y esa carga va sobre el resto de los, en este caso, los contribuyentes, como decía Alberdi, la industria, la vida, la propiedad, la libertad de las personas. Claro, porque en definitiva la inflación es un impuesto. Dice, un país así es perdido en su riqueza y en su libertad. Es imposible que se creen ambas. Parece que lo estuviera escribiendo hoy, ¿no? Sí, parece que se hubiera levantado, observó y lo volvió a seguramente a escribir y a reafirmar. Impresionante. ¿Hacemos un pequeño corte? Sí. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Auspicia Impacto Económico. Innovisión, Sociedad Anónima.